también. Yo sin protocolos no puedo vivir, entonces qué bueno que iniciamos así. Quiero saludar a todos ustedes, quienes están participando en esta sala, en esta aula magna. También me dijeron que ya está llegando la señal a Querétaro y a La Piedad. Bueno, también los saludo al director Gustavo, a la directora Natalia, a todas las personas que están ahí en espera de esta intervención. Quiero agradecer a las personas que me invitaron a exponer esta presentación, estos comentarios, síntesis, de un documento que ha sido muy importante por lo que significa en el tiempo que estamos viviendo. Es la exhortación apostólica post-sinodal Amoris Laetitia, que en español significa la alegría del amor sobre el amor en la familia, del Papa Francisco. Quiero decirles a todos ustedes que este tipo de documentos, la exhortación apostólica, es una de las varias formas como el pontífice tiene por escrito para dar a conocer algunos principios doctrinales, morales o algunas orientaciones. Además de la exhortación apostólica, por ejemplo, también están las encíclicas, están las constituciones apostólicas, están también las cartas, por ejemplo, para la apertura del año santo, el Papa escribió una carta sobre la misericordia para hacer la convocación. Estas exhortaciones apostólicas postsinodales, como su nombre lo dice, de manera ordinaria aparecen después de la celebración de un sínodo. Un sínodo es la reunión de obispos convocados de todo el mundo para tratar algún tema propuesto precisamente por el Papa. Esta exhortación apostólica tuvo como a la espalda dos sínodos en el año 2014 sobre desafíos pastorales de la familia y en el año 2015 vocación y misión de la familia. Entonces se trata de un documento que durante 2 años de proceso sinodal ha tenido muchísima información. La palabra sínodo significa caminar juntos. Y entonces el sínodo se prepara con mucha anticipación. Se manda a las nunciaturas, a las conferencias episcopales, a las diócesis, una especie de cuestionario sobre temas que tienen que ver con el objetivo de la reunión, desafíos de la familia y retos de la familia, vocación y misión de la familia. Toda esa información se procesa y entonces se convierte en un insumo muy importante para los padres sinodales. Yo creo que pocos sínodos como estos dos últimos tuvieron a la mano tanta información de tantas partes del mundo sobre algo que es muy importante no solamente para la vida de la iglesia, sino también para la vida de la sociedad, como es la familia. Una vez que se recaba la información, el sínodo se realiza y fruto del sínodo hay un documento previo. Ese documento previo se entrega al Papa y el Papa entonces, con toda libertad, ese documento lo puede después hacer una exhortación apostólica, como es el caso. Es un poco la historia, diríamos, de cómo caminó este documento. Era un documento muy esperado, ya platicaremos un poco más adelante cómo ciertos sectores de la prensa hablaban de que el Papa iba a pronunciarse de tal o cual forma, que iba a decir esto o aquello, pero ya veremos realmente qué fue lo que dijo, qué es lo que está afirmando y cuáles son aquellos puntos donde en ciertos sectores aún de la iglesia
han causado pues un poquito así como de inquietud, pero vamos a verlo con calma. Este documento es un documento amplio, es un documento, diríamos, muy robusto, tiene 9 capítulos, tiene 270 y tantas páginas y tiene 325 párrafos. En los últimos documentos, la Iglesia ha puesto una metodología que es muy interesante. Los párrafos los numera, de manera que para el lector o para el investigador es fácil citar tal o cual párrafo de tal o cual documento, y esto facilita mucho el conocimiento y también la intervención. El Papa es consciente de esta grande tarea, de esta material abundante, y ha dicho que se vaya leyendo pausadamente. Dice, no es necesario que lo lean todo. Él dice, por ejemplo, a ver, la anterior, por favor, Chava. Dice que, por ejemplo, a los matrimonios, él les recomienda comenzar con el capítulo 4 y el capítulo 5. A los agentes de pastoral, el capítulo 6 y el capítulo 8. En fin, dice que es un documento para leerse pausadamente, porque es amplio, es extenso, pero es un documento bien articulado. Quiero decirles un poco a manera de introducción. Previo al primer capítulo, hay 7 párrafos que el Papa ha escrito, donde volveremos en su momento a ellos. El Papa ahí escribe cuál es el propósito, qué es lo que él trae en la mente y en el corazón. Porque fíjense, el Papa Francisco tiene una característica que obviamente los otros papas también la tenían, pero en el Papa Francisco se acentúa. El Papa Francisco es una persona que escribe con la mente y con el corazón. Ya veremos por qué digo esto. En el primer capítulo, el Papa entra a la luz de la palabra de Dios, es decir, hace una referencia particularmente a los textos del Génesis. Después el capítulo 3 toca si quieres, deja la Chava en la primera nomás. Estoy así como haciendo un entremesa para después entrar a cada capítulo. Gracias. El tercer capítulo, perdón, el segundo capítulo, mirar la realidad, los desafíos. Ahí el Papa elenca cuáles son los principales desafíos que él ha recibido del sínodo, y lo dice que él por su cuenta pone algunos otros. El tercer capítulo habla sobre un tema muy importante. Él reafirma lo dicho por los anteriores pontífices. Cita a Juan Pablo II, al Papa Benedicto, a Pablo VI, en la doctrina, vamos llamando tradicional, no en un sentido peyorativo, la palabra tradicional. La palabra tradicionalista sí tiene un sentido un poco peyorativo, pero la palabra tradicional significa que una institución va rescatando lo mejor de su pasado y entonces lo hace una tradición. Y entonces el Papa, en tema del matrimonio y la familia, no solamente se adhiere a la tradición de los pontífices, sino que la reafirma. Y el capítulo 3, ahí la Humanae Vitae, la encíclica de la familia del Papa, Juan Pablo, en fin, hace citas a los pontífices, porque algunos querían encontrar una especie de ruptura, no poco esa oleada, pero no hay tal ruptura. Hay un acento, sobre todo el capítulo 8, el acento que el Papa le quiere dar, pero siempre en base a este respeto a la tradición, a este caminar así de la Iglesia. El capítulo 4, que es el más extenso, son 75 párrafos de ese capítulo, y que es una
es como, a mi punto de vista, desde la aportación de la reflexión bíblica, es un capítulo, es como la joya de la corona de esta exhortación. Es un estudio muy a fondo de la primera carta a los Corintios, lo que es el himno del amor. El Papa recorre palabra por palabra, explica los términos, primero los cita en griego y luego los explica. Y realmente es una maravilla esta explicación que el Papa va realizando en el capítulo 4. En el capítulo 5 afirma de una manera contundente la relación que existe entre el amor y la fecundidad, que es un tema que arranca de la tradición del Humanae Vitae. El número 6, perspectivas pastorales. Aquí vienen ya una serie es un ideario, es un camino indicativo, una serie de propuestas, pero que el Papa invita a las conferencias episcopales, a las diócesis, a ser creativos. Es decir, aparte de esto, crear caminos, particularmente, y aquí viene la primera grande novedad de este pontificado. El Papa está preocupado para que los matrimonios se sientan acompañados. Esa es una de las grandes aportaciones. Un matrimonio se sienta acompañado. Una persona que ha fallado, disculpen el término, pero de pronto no hay uno cómo decir las cosas. Una persona que ha fallado en un matrimonio, dice el Papa, que no se sienta desamparado por la Iglesia. Y de aquí su gran conclusión: nadie debe condenar a otra persona. Nadie debe decirle a un separado o a un divorciado, estás condenado, porque no es cierto. Entonces, este es como uno de los puntos que de pronto causó, pero es una tradición de la Iglesia de siempre, solo que pues de pronto causó un poquito de inquietud y dice, seguramente entonces esto ya va a cambiar. Como dijo uno, me gustó lo que dijo, pero no le entendí mucho. Dijo, mira, las cosas están iguales, pero de otro modo. Bueno, pues yo se las paso. Y si le entienden, luego me la explican, porque a mí me gustó la idea, No le entienden, dice, el Papa está situado en la tradición de la Iglesia, en matrimonio y familia, pero él le agrega el acompañamiento que lo lleva al gran tema del Papa Francisco, que es el tema de la misericordia. Así como podríamos decir a Juan Pablo II, si habría que identificarlo con algún tema, yo creo que uno de los temas para identificarlo es el tema de la familia. Al Papa Benedicto, sin duda, toda su preocupación por fortalecer el diálogo entre la fe y la ciencia. Con el Papa Benedicto, el tema de la misericordia. Y no creo que es un tema de una noche de insomnio, ¿no? Desde que al Papa lo eligieron para ser obispo, el obispo suele tener un escudo episcopal y pone ahí un lema o una leyenda. Bueno, pues el Papa desde entonces, hace ya muchos años, expresa ahí algo que tiene que ver con el tema de la misericordia. El lema del Papa en español dice así, y mirándolo, lo eligió. Porque él es, el gran tema de la misericordia es, y amándolo, lo eligió. El tema del amor. Bien, el capítulo 6, ya dijimos, el capítulo 7 es sobre la educación de los hijos. Aquí hace planteamientos muy interesantes y favorece mucho la educación en la libertad. Dice que porque los papás no pueden andar atrás de los hijos, no pueden y no deben. Y les dice, no sean obsesivos, edúquenos en la libertad. Bueno,
Y el capítulo 8, interesantísimo, que es un capítulo que sella un poco esta personalidad. Acompañar y discernir e integrar la fragilidad, lo veremos. Y termina un cierre muy fuerte con la espiritualidad matrimonial y familiar. Déjenme decirles, antes de entrar en materia, y no amenazo con durar mucho, pero es apenas los primeros tentaleos. Esto hay que entenderlo dentro del año santo de la misericordia. Este contexto de la misericordia es fundamental para comprender esta exhortación apostólica Amoris Laetitia. Ustedes saben que el año santo es una práctica que la Iglesia viene realizando desde el siglo XIV. El primero que tuvo esta iniciativa fue el Papa Bonifacio VIII en el año 1300. Y entonces, en esa época, como el año santo está inspirado en una práctica que está narrada en la Biblia del pueblo hebreo, de que cada 50 años se llamaba al año santo y que había ciertas prácticas, por ejemplo, al deudor las deudas se le perdonaban en el año santo. El esclavo recobraba su libertad. Esa era la práctica hebrea. Qué bueno que hubiera más años santos en nuestra época para nuestras deudas. Pero bueno, entonces el Papa ve la imagen, la capta, y en el siglo XIV inicia el año santo. Pero después, en el año de 1475, ve el Papa en turno que cada 50 años pues es demasiado retirado. Las generaciones, algunas no van a alcanzar a vivir un año santo. Entonces, a partir de 1475, el año santo se celebra cada 25 años. Llevamos 26 años santos en la historia de la Iglesia, desde el 1300 hasta nuestros días. Pero algunos de ellos son extraordinarios. Los ordinarios son cada 25 años. Solamente en el siglo XIX, 3 de ellos no se pudieron celebrar. El del 1800, porque la Revolución Francesa tenía poquísimo tiempo, estaba la efervescencia, no había las condiciones. En 1825 sí se hizo. En 1850 no se hizo porque el Papa estaba desterrado de Roma, no había pontífice. Bueno, se había, pero estaba en el destierro. Y en 1875 sí hubo, pero fue a puerta cerrada. No se abrió la puerta del año santo. Ustedes saben que esta puerta es algo muy significativo. Lo tienen fijo siempre las 4 grandes basílicas, lo que se llama las basílicas mayores. San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros. Esas 4 basílicas tienen una puerta especial, exclusiva, que se abre cada 25 años. Y la puerta significa que un nuevo camino comienza. No se trata, como a veces se ha malinterpretado, de pasar muchas veces por la puerta, porque hay quien diga, no, mientras más veces pase, más indulgencia. No se trata de eso. Se trata de que es un signo mediante en la cual, cumpliendo ciertas condiciones, el peregrino, el romero, el que va a las grandes basílicas y que el Papa concedió también que en las diócesis, la catedral y algunos templos de la ciudad tuvieran esta puerta santa, pudieran entender que entrar al año santo y pasar la puerta es como decir, iniciamos un nuevo camino, reforzando tal o cual característica. Los últimos años santos que hemos tenido, en 1983,
el Papa Juan Pablo II el Año Santo de la Redención para celebrar 1950 años de la Redención. 50 años antes, Pío XI, el 19º centenario de la Redención. Y ahora, bueno, el año 2000 particularmente fue celebrado con este tinte del nuevo milenio. Y ahora el año en el que estamos, de la fiesta de la Inmaculada Concepción del 8 de diciembre, del 15 al 20 de noviembre del año 16, el año santo. El 20 de noviembre no estén pensando porque es la Revolución Mexicana y se va a acabar el año santo, no. Es porque ese día es el domingo de la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, que como ustedes saben es siempre el último domingo del año litúrgico. Esa fiesta cierra el año litúrgico, que a los 8 días se abre con el tiempo del Adviento. Bueno, el año santo estamos plenamente en él. Quise profundizar un poco en esto, por si algunos de ustedes no han podido participar o no han podido tomar conciencia de la importancia del año que estamos viviendo. Todavía nos quedan algunos meses para intensificar esta actitud que significa, y el Papa Francisco lo dice citando al Papa Benedicto, cuando dice, la misericordia comienza con el amor al prójimo. Y cita al Papa Benedicto y dice, si yo cierro los ojos ante el prójimo, tampoco veo a Dios. O sea, esta relación de la imagen de Dios en el prójimo, el amor al prójimo, el amor a Dios, que es la síntesis de la ley y los profetas que ya nos narra la Biblia. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el capítulo primero, y en los párrafos les voy a leer rápidamente el número 5 para que vean ustedes cuál es la intención, qué es lo que el Papa trae. Dice el número 5. Esta exhortación adquiere un sentido especial en el contexto del año jubilar de la misericordia. Es una propuesta para las familias cristianas, para que las estimule a valorar los dones del matrimonio y de la familia, a sostener un amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la paciencia. En segundo lugar, porque procura alentar a todos para que sean signos de la misericordia y cercanía allí donde la vida familiar no se realiza perfectamente o no se desarrolla con paz y gozo. Vean entonces lo que el Papa trae en mente y en el corazón. Llegar a todos, no solamente a las familias en armonía, no solamente a las familias que están completas, llegar a la vida familiar, también allá donde no hay plena realización y donde la vida no se desarrolla con gozo y con paz. Vean entonces cuál es exactamente el pensamiento del Papa. Y este es el propósito, esta es la razón de ser por la que escribe el Papa esta encíclica. Y el Papa es muy consciente de la complejidad del mundo contemporáneo, en aspectos doctrinales, en aspectos morales, en aspectos espirituales y también en aspectos pastorales. Muy bien, ahora sí, número 1. Capítulo primero. El Papa hace una apertura con los llamados textos del principio y cita el Génesis. Y luego cita el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, una narración que ustedes han oído muchas veces, aquella que dice que un hombre construyó su casa sobre arena. Llegó la lluvia, los vientos y la casa se cayó. Otro construyó su casa sobre tierra firme. Igual llega la lluvia, llegan los vientos y la casa se sostiene.
El Papa dice, la Biblia está poblada de familias, de historias de amor y de crisis familiares. Desde la primera página del Génesis, con Adán y Eva, hasta la última página del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, acuérdense ustedes, tiene 73 libros, 46 pertenecen al Antiguo Testamento, 27 pertenecen al Nuevo Testamento. El último libro de la Biblia, el Apocalipsis, la última página de la Biblia, capítulo 21, narra las bodas de la esposa y del cordero. Ven entonces este panorama. Las primeras narraciones, aparece el lenguaje nupcial. Y de hecho, en el Antiguo Testamento, los profetas, inspirados por Dios, para explicarle al pueblo de Israel cómo era la relación de Dios con su pueblo, utilizan un lenguaje nupcial. Tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. La mayor ofensa a Dios era la infidelidad. Y entonces, toda la Biblia, de principio a fin, contiene este lenguaje de alianza, de amor, de fecundidad, de vida nueva, de fidelidad. Y el Papa en el capítulo 1 también hace un estudio muy interesante del Salmo 128, como les decía, que es un salmo característico de la liturgia nupcial, tanto judía como cristiana. Y entonces el Papa va haciendo comentarios acerca de este salmo y va dando una serie de perspectivas y de indicaciones, y que es un salmo también conocido porque ustedes lo han oído en las misas del matrimonio, menos el día que se casaron, ese día no oyeron nada. Pero cuando van invitados, la gente sí oye. Cuando la gente es el novio o la novia, hace poco fui a una misa y se me hizo muy simpático el señor, también la señora. Pero el señor se me hizo muy simpático porque 50 años de casados. Le dije a la señora, ¿usted de qué se acuerda? Padre, yo, mire, hace 50 años en este templo me casé, en esta circunstancia, con esto, aquello, y estoy muy contento. Bueno, Señor, ¿usted de qué se acuerda? Padre, yo estoy muy contento y no me acuerdo de nada, dice. O sea, por eso les digo yo que entonces, este salmo ustedes lo han oído en la misa, pero menos el día de su boda, porque ese día, pues yo entiendo los nervios, en fin. Dice el Salmo, dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, del trabajo de tus manos comerás, serás dichoso, te irá bien. Tu esposa como vid fecunda en medio de tu casa, tus hijos como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. ¿Se acuerdan de este salmo, no? Que es un salmo responsorial. Y que también tiene música. No se las canto por cuestiones de seguridad, pero también tiene su buena música. Bien, bueno, el capítulo 1 arranca pues de lo que Dios piensa, de lo que Dios dice, de lo que el Señor nos ha dejado por escrito, para que entonces la vida matrimonial se convierta en eso que dice precisamente el Salmo 129. Y quiero resaltar algo que es muy importante desde un principio. En el párrafo número 9, el Papa recalca con una insistencia particular el mandato del Génesis. Y desde ahí comienza el Papa a sostener, a reafirmar el pensamiento tradicional de la Iglesia, es decir, el pensamiento que la Iglesia tiene acerca de lo que es el matrimonio, porque es lo que Dios le ha encomendado. Dice, por eso
abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos como una sola carne. Ese es el texto base. Ese es el texto plataforma que ilumina y que está a la base de todo el pensamiento de la exhortación del Papa Francisco. También en estos números hay una imagen que a mí me gusta mucho. Dice que la familia es un trabajo artesanal. Es una imagen que a mí me ha hecho pensar mucho, porque la familia, el matrimonio, se construye todos los días. No es una obra mecánica, no es una obra que se parta de supuestos, no es una obra que esté terminada, es un trabajo artesanal. Como ustedes, cuando dicen, a ver, esta es una obra artesanal, inmediatamente dicen, ¿en qué piensan? En esfuerzo, fatiga, dedicación y también la parte satisfactoria. Porque en la vida lo que menos cuesta, menos lo aprecia uno. Lo que más cuesta, generalmente, suele tener más aprecio. Dice el Papa de una manera muy pastoral que el matrimonio y la familia es un trabajo artesanal. Y dice más, dice, recordando una cita del Éxodo donde se prohibían las imágenes, pero esta prohibición era dada a los cananeos particularmente porque ellos, las imágenes, les rendían una adoración particular, cosa que la iglesia nunca ha hecho. Es una cuestión que los protestantes nos la han colgado gratuitamente. Nosotros veneramos a las imágenes, adoramos solamente a Dios, no somos idólatras. La imagen se venera. Es como si yo digo, a ver, ¿tú por qué besas un papel? ¿Estás mal de la cabeza o qué? ¿Estás drogado? ¿Qué traes? ¿Por qué besas un papel? No, es que es la foto de mi padre que ya murió. Ah, entonces no es un papel, es una imagen que te lleva, es un poco nuestra relación con la imagen. Dice el Papa que el matrimonio y la familia que están abiertos al amor a la vida son las esculturas vivientes de Dios. Es una imagen intensa. Esculturas vivientes de Dios. Habla de la iglesia doméstica, es decir, la iglesia que crece en las familias, en las casas, en los hogares. Y habla de la primera carta a los Colosenses, capítulo 16, donde cita a Cristo, es decir, la presencia de Cristo sentado a la mesa de los hogares. Nosotros a veces hemos cometido un error, y digo a veces, y no todas las familias, pero en muchas ocasiones el encuentro familiar a la mesa se aprovecha para sacar ahí las dificultades y los problemas. Ojalá que fuera otro momento, ojalá que fuera otra la oportunidad. La comida tiene, desde la Biblia y las culturas antiguas, tiene una valoración cultural muy importante. Es un encuentro. Sentarse a la mesa con alguien significa decirle, tú eres cercano a mí, tú eres parte de mi vida, tú eres parte de mis intereses. Entonces, discutir a la mesa no es un buen consejo. Ojalá que en nuestras familias ese espacio, particularmente el dominical o algún otro espacio, tuviéramos como la conciencia, ¿no?, de que el Señor está con nosotros, nos acompaña y que en torno al hogar hacemos nosotros la iglesia doméstica. Termina el Papa el primer capítulo con dos párrafos. Uno habla sobre la familia, lugar privilegiado de la catequesis. Antes que la parroquia, antes que los y las catequistas, es la familia el lugar del catecismo. No solamente de las primeras oraciones, el ángel de la guarda, el Padre Nuestro, el Ave María,
que todos aprendimos de labios de nuestro padre o de nuestra madre. No solamente eso, la familia está llamada a seguir siendo la primera escuela de catequesis. Por eso hay que reforzar estos aspectos en la familia, muy importantes. Algo que yo he realizado, he intentado realizar en los tiempos de la parroquia, y ahora no porque casi nadie me hace caso, pero en la parroquia sí me hacían caso, no se crean. En la parroquia yo les decía a los papás y a las mamás, ustedes nunca pierdan la costumbre de bendecir a sus hijos, en la noche, en la mañana, cuando salgan. La bendición de los padres es una concesión que Dios les tiene permitido. Si un padre maldice a un hijo, no le hagan caso, no tiene permiso. No tiene permiso, es una cosa de él, de sus caprichos, no. Los papás solamente fueron hechos para bendecir, no para maldecir. Por eso la maldición de un padre y una madre, pero verás, tranquila, no. La bendición de Dios que los padres brindan como medios, como artífices, es muy importante. El acercarse de los papás a donde están los niños dormidos y bendecirlos es un hecho profundamente paternal, profundamente maternal. Y es una cosa muy sencilla, una bendición. Y otra cosa, no importan los años que se tengan, porque el papá sigue siendo papá hasta que se muere y después de la muerte. Acabamos de celebrar el Día del Padre, y que es un día que afortunadamente está tomando cada día mayor presencia. No competimos con las mamás, porque ahí la perdemos casi siempre. Pero la fiesta del Día del Padre está tomando una característica, me parece importante. No que no se valore al papá, sí se valora, pero hablo nomás de ese día, solamente ese día. Pero vean, también el Día de la Madre, y valga como un paréntesis, a veces se ha utilizado mucho por el consumo. Y a la mamá a veces esa fiesta, es una fiesta que se utiliza porque a la mamá se le regalan muchas cosas que son para todos, ¿verdad? Que una olla Presto, que un exprimidor de jugos, que un refrigerador. Y a la mamá se le dan cosas que son para todos, pero bueno, como cierta costumbre que acabo de ver en las redes sociales. Una mamá que el día del padre le da al esposo un aceite y un cepillo. Ten, tu regalo del Día del Padre. Y el papá se queda sorprendido. Esperaba pues una camisa, unos zapatos o algo. ¿Y esto para qué? Para que laves la estufa que me diste el 10 de mayo, le dice. Bueno, lo cual me parece que la justicia está triunfando. Bueno. Bien, capítulo 2. Bien, aquí ustedes van a encontrar un elenco de desafíos, muchos, pero hay algo que me gustaría decir antes de enumerar al menos los más importantes. Ante tantos desafíos, no caigamos, dice el Papa, en la trampa de desgastarnos en lamentaciones, en lugar de tener un despertar creativo. Cuando una persona ve todos los desafíos habidos y por haber, termina por agobiarse. Como algunas personas que nomás de pensar lo que van a hacer ya se cansaron. Ahora imagínense cuando lo hagan, se van a morir. Entonces, dice el Papa, a ver, los desafíos de la humanidad respecto a la familia son muchos, son graves, son delicados, pero léanlos, medítenlos, reflexiónenlos desde una actitud que es positiva. No se agobien, es decir,
no caigan en la trampa de desgastarse o de vencerse antes de tiempo. Ante un problema educativo, ante un problema de diálogo entre esposos, ante una situación X, no se desgasten, no vayan a la acción derrotados. Yo pensaba, por ejemplo, un equipo de fútbol, no el que pierde 7-0, porque ese ya no es equipo, otro, que desde antes de comenzar el partido ya está convencido que los otros son mejores y que el partido es simple y sencillamente pues como un pasatiempo, que la derrota está señalada. Cuando vayamos a los desafíos de la familia, no entremos derrotados. Si un papá o una mamá quieren como hablar con su hijo, no lleguen a él diciendo, ni caso me va a hacer, pero bueno, yo nomás por cumplir con... No lleguen así, dice el Papa. Es decir, no lleguen desgastados. Pero para esto se necesita una grande confianza en Dios. Para que entonces el desafío se convierta en una oportunidad. Para que la adversidad la transformemos en un escalón, es decir, en un crecimiento. ¿Cuáles son? Bueno, el Papa habla de algo muy complejo, que es el llamado, los cambios de la llamada antropología cultural. Esta especie como de confusión que hoy propone la antropología, particularmente en esta sofisma que es la división entre el sexo biológico y el sexo cultural. ¿Tú qué eres? Pues déjame ver. No, ¿tú qué eres? Pues déjame ver, a ver, la vida, ¿para dónde apunta? No, ahí dice, el Papa dice, atención, es un desafío esta cuestión antropológica y cultural. El Papa dice una cosa que le preocupa mucho, y aquí está en total sintonía con el Papa Benedicto. El Papa Francisco dice un individualismo exasperado. Lo dice en el párrafo número 32. Un individualismo que lleva a la persona a tener un afán de posesión y un afán de disfrutar la vida sin ningún compromiso. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que algunos hogares, algunas familias, los jóvenes y los no tan jóvenes a veces van a la familia, pero solamente a reclamar derechos, no a reconocer obligaciones. Y entonces, ahí hay un problema, porque cuando una persona solamente se siente sujeta de derechos y no sujeta de obligaciones, esto es un conflicto, es principio de un gran conflicto. Entonces, estamos en un tiempo de un individualismo que nos hace caer en una actitud narcisista, en una actitud poco social, poco sociable, en una actitud muy egoísta, donde la persona solo piensa en sí misma y no tiene la capacidad de pensar en los demás. Y esto a la familia la lastima mucho. Por ejemplo, cuando algunos jóvenes reclaman a los papás sus derechos, pero a la hora de reconocer sus obligaciones, el argumento de ellos es el siguiente, dicen, esto no lo dice el Papa, esto lo digo yo. Dicen, es que yo estoy en este mundo no porque yo haya querido, tú me trajiste al mundo, por lo tanto, échale. A ver, entonces ahí comienza un conflicto entre lo que es el individualismo exasperado y la capacidad de tener obligaciones. Una tercera cuestión, lo narra el párrafo 39. El Papa ha puesto de moda algo que me parece que es muy argentino, del vocabulario argentino. Él habla
de la cultura del descarte, de la cultura de lo provisorio, de usar y tirar, de usar y olvidar. Y el Papa dice que desafortunadamente esta sociedad de consumo que vive en lo provisorio ha llegado también al trato hacia las personas y a la familia. Por ejemplo, muchos noviazgos y ya matrimonios. De pronto, un buen día uno dice hasta aquí. Bueno, pero no, ya, es que ya no, te descarto, ya no me sirves, oye, pero ¿qué no hicimos? Es la cultura que está tratando, que está haciendo que los seres humanos nos tratemos como objetos que utilizamos. Por eso, fíjense, cuando uno habla con matrimonios, la gran pregunta del matrimonio nunca es preguntarles si tú eres feliz, porque esa pregunta es fácil, porque mucha gente es feliz a costa de la tristeza de otros. La gran pregunta del matrimonio es si la persona que está contigo es feliz. Esa es la gran pregunta, esa es la gran cuestión. Como dice un señor, me dijo en la parroquia hace algunos años, dijo: padre, yo no sé ustedes por qué les cuesta tanto trabajo y por qué tanta cosa. Es tan fácil vivir bien en familia. Oh, pues qué bueno, le digo, qué bueno que tienes esa experiencia. Y oye, ¿cómo le haces? Es muy fácil. En la casa la gente hace lo que yo les digo. Y vean qué a gusto vivimos. Por eso les digo, la pregunta del matrimonio no es si tú eres feliz, porque va a decir, no, pues sí. Pero es preguntar si los que están contigo son felices. Y sobre todo ahora que estamos en esta cultura de utilizar, de manipular, de llevar a una persona a satisfacer nuestros propios gustos o caprichos, y un buen día, como quien tira un envase de plástico, así nos deshacemos de las personas. El Papa dice, atentos con la sociedad de consumo, que nos afecta, nos daña y nos hace crear un rompimiento en lo que es la vida familiar. Me dicen, porque no tengo reloj, tengo una semana sin usar reloj, entonces ahorita no sé ni cómo vamos. ¿Quién me va a decir del tiempo? ¿Quién me dice? Sí. ¿Y a qué horas debo de terminar? ¿25 más? Gracias. Bueno, ¿cuáles son las tendencias culturales? Las enumero para alcanzar a ver los demás capítulos. Es la afectividad narcisista, que ya dijimos, la crisis matrimonial afrontada de manera muy superficial, de personas que entran en una crisis. Acuérdense que la palabra crisis, en su raíz etimológica, tiene que ver con el crecimiento. Una crisis superada es una oportunidad de crecimiento. Tener crisis no es negativo en la vida. Como en el seminario en mi época, el padre espiritual nos hablaba de la crisis y que la crisis paralizaba la vida y decíamos, ¿a dónde vas? Voy a dormirme, estoy en crisis, decíamos. O sea, decíamos, la vida está detenida. No, la crisis no es detener la vida, al contrario. La crisis es buscar dónde vamos a salir de esta situación. Y dice el Papa, hoy en día, las crisis matrimoniales no son afrontadas debidamente. No hay diálogo, no hay perdón sincero. Y entonces, las crisis más pequeñas o los problemas más insignificantes bastan para romper un vínculo matrimonial. El vuelo de una mosca, el cepillo de dientes en el lavabo. Bastan pequeños detalles si no se quiere afrontar la crisis con verdad, yendo a consultar, y entonces eso significa la muerte del amor. La mentalidad antinatalista, las políticas de salud reproductivas, la fe, hay que reconocerlo, la fe debilitada, un poco también la práctica religiosa, el sentimiento de abandono con la que mucha gente vive de parte de las instituciones, tanto eclesiásticas, religiosas, gubernamentales.
Nuestro pueblo se siente abandonado, muchas veces se siente traicionado, muchas veces se siente totalmente desposeído, como que unos nomás nos llaman para votar y otros nomás para las fiestas patronales. Entonces, ahí estamos en el abandono. En fin, son los desafíos. Y terminamos con el desafío del párrafo 56, que es un desafío particularmente fuerte, lo que se llama la ideología de género, que el Papa la afronta con mucha serenidad, con mucha tranquilidad, pero que finalmente dice que es un enorme desafío. Esta lucha entre el sexo biológico y el sexo cultural. Y bueno, lo abunda y creo que con bastante claridad. Habla también de los problemas de la migración, el derecho a emigrar y el problema que eso trae como consecuencia. Termino el capítulo 2 diciendo: ante tantos desafíos, no caigamos en la trampa de desgastarnos en lamentaciones. En lugar de despertar, de procurar un despertar creativo. Yo me acuerdo, un obispo una vez hizo una visita pastoral a la parroquia donde yo estaba, y entonces juntamos un grupo de personas que se llama el equipo básico, que ayuda pues a las funciones de los sacerdotes, pero que también ellos tienen una función específica. Y el obispo, en aquel tiempo, con pocos años de consagrado obispo, con mucho ánimo a la gente le decía: miren, la parroquia tiene grupos de Biblia, tiene grupos de superación, tiene esto, aquello, participen, vengan, miren, traigan. Y una señora levantó la mano y le dice: ¿puedo hablar? Sí, sí puede hablar. Dijo: señor obispo, con mucho respeto, pero ¿cómo se nota que usted no está casado? Dice: mire, en mi casa, el domingo, así es el Cerro de Garras, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Así el Cerro de Garras. ¿Cómo quiere que venga yo a todo lo que está diciendo? Y dice el obispo: a ver, el domingo así es el cerro, y él dice: pues póngase a hacer algo poquito todos los días, para que el cerro vaya bajando, dice. Entonces, es importante que nosotros también no caigamos solo en la lamentación. Hagamos algo, aunque sea poco, aunque sea significante, aunque se ve que el cerro no baja, pero haciendo algo, verán que poco a poco va a bajar. El número 3, miren, esta presentación me parece que quedó un poco corta, pero si no me quieren ver a mí, nomás óiganme y vean lo que está allá, pero más o menos es lo mismo. El capítulo 3 es la vocación de la familia. Es donde yo les decía aquí que el Papa Francisco cita y está en esta línea de la gran tradición de lo que la Iglesia piensa a través de los últimos pontífices del matrimonio y la familia. Cita al Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Gaudium et Spes, número 47 y 52, que habla de la dignidad del matrimonio y de la familia. Habla del matrimonio como comunidad de vida y también comunidad de amor. Cita este documento que causó también mucho impacto en la sociedad del Papa Pablo VI, de lo Humanae Vitae, de esta relación entre amor conyugal y procreación, lo cita. Cita también la Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, donde se relaciona la familia con la iglesia. Cita también en el número 60 la Familiaris Consortio, donde la familia es un camino para ser iglesia y para la pastoral familiar. Y finalmente cita al Papa Benedicto en el libro Deus Caritas Est, de el amor entre hombre y mujer, y así se fortalece también la presencia del Creador, que hizo al hombre y a la mujer partícipes en la obra de la creación. Este amor que transmite la vida
ven ahí, celebra momentos felices, pero también momentos difíciles en la historia. La belleza de un don que es recíproco y a la vez gratuito. Acuérdense que lo dicen hasta los cantautores, las cosas más grandes de la vida son gratuitas, esas no cuestan. El atardecer, la sonrisa y tantas gratificaciones que un ser humano tiene, entonces es en esta alegría de la vida, en esta alegría de la familia, del matrimonio, donde nace el amor, crece, se reproduce, y desde los pequeños hasta los ancianos son los frutos de este amor que está llamado a crecer cada día. Bien, este fue el capítulo 3. Capítulo 4. Decía al principio que el capítulo 4 tiene 75 párrafos. Es el más abundante, es quizá el más trabajado desde el punto de vista bíblico-teológico, donde el Papa hace un recorrido de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 13, versículos del 4 al 7, lo que es el himno del amor, que también es una lectura clásica en las misas del matrimonio, es una lectura muy escuchada, muy conocida. El amor es paciente, el amor es servicial, el amor es desprendido, el amor todo lo perdona, todo lo disculpa, el amor espera todo lo soporta, etcétera, etcétera. Bueno, esta lectura del capítulo 4 yo se los recomiendo mucho porque es una lectura hecha a través de un tratamiento que se llama exegético del texto. La palabra en su etimología y después el estudio de la palabra en el contexto de la lectura. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Cómo podemos explicarlo? Es una amplia aportación magnífica del Papa Francisco, precisamente para inspirar el matrimonio, para contribuir a la vida de los cónyuges. Y es una enorme aportación a los documentos pontificios que tienen que ver con la familia, este estudio detallado del capítulo 13, primera carta a los Corintios, del famoso himno de la caridad. Vale la pena adentrarnos en este texto, leerlo con calma e irlo asimilando, gustando, irlo profundizando. Capítulo 5. El amor que se vuelve fecundo. Una característica del amor es que es fuente de vida. Es un amor que el Papa lo centra en dos características, en la fecundidad y en la llamada generatividad del amor. Aquí pues tiene que ver con todo el aspecto de la trascendencia de los esposos. Si un niño llega al mundo en circunstancias no deseadas, los padres u otros miembros de la familia deben hacer todo lo posible por aceptarlo como un don de Dios. Y este es un principio del Papa. Todo hijo es un don de Dios. Y el Papa llega a decir, aunque el niño llegue a este mundo en circunstancias no del todo deseadas o favorables, todo hijo es un don de Dios. Como ven, es una postura bastante fuerte en el sentido de que está apoyado en el tema de la misericordia. Entonces el Papa también, ya en estos números, particularmente en el 166 al 77, habla de la importancia de la preparación psicológica de los esposos para recibir la vida, para ser partícipes, cooperadores, co-creadores y dar vida. Y el Papa termina este capítulo de apenas 33 párrafos hablando de un tema muy curioso. El Papa le llama la fecundidad ampliada. ¿Qué significa? La familia
de los tíos, de los primos, de los parientes. Es decir, es una idea muy, muy latinoamericana esto del Papa, ¿no? Yo creo que esto muchos europeos no lo entendieron, porque ustedes saben que en Europa la tasa de natalidad está como en Rusia, -0. Entonces, para nosotros este tema es muy cálido y sobre todo vale la pena decirlo. El Papa lo ha dicho varias veces, que las sociedades que saben cuidar a sus ancianos son sociedades con futuro. Aquellas sociedades que están atentas, no solamente a lo productivo, no solamente a lo que me deja, sino también a aquellos que en gratitud me condujeron, que en gratitud me acompañaron. Ahora la sociedad que sabe cuidar a sus ancianos, esa sociedad tiene futuro. Y entonces el Papa dice que la fecundidad ampliada tiene que ser vista también como un don de Dios. Yo creo que nosotros todavía en muchos lugares tenemos esta sana costumbre, estas reuniones familiares, donde no deja de haber sus dificultades, de pronto entre las esposas de los hermanos o esposos de las hermanas, no deja de haber por ahí, pero bueno, en general se salvaguarda todavía este ambiente festivo, donde los abuelos, por ejemplo, siguen siendo figuras respetabilísimas, referentes de la educación, sobre todo hoy en día que la mujer se ha incorporado al mundo de trabajo. En muchas familias, los abuelos son el garante de la educación. Son quienes, de una manera, no solamente en un cumplimiento, sino en algo muy de fondo, en el amor. El amor de los abuelos y de las abuelas a los nietos es una cosa que no se puede describir. Los abuelos al revés. Los nietos ablandan a los abuelos. Muchas veces dicen los hijos, a ver, cuando yo era niño, tú eras, pero miedo te tenía. Y mira ahora cómo te trae Bueno, pues ahí algo pasa interesante. Los nietos son el segundo, tercer, cuarto aire de los abuelos. Y qué bueno que así sea, porque muchos tienen en ellos el entusiasmo, la alegría, el compromiso. Y yo creo que una de las cosas más interesantes de la vida es sentirse útil. Y si una persona por algo ya no puede trabajar, al menos esa enorme satisfacción de sentir que es útil para la educación, para el acompañamiento, para la cercanía de los nietos, que es una enorme tarea y que no es fácil. Yo creo que nosotros, como muchas naciones y muchos pueblos, si seguimos conservando esta atención por los más grandes, somos y seremos una nación con futuro. El Papa termina el capítulo 5 recordando que el matrimonio tiene una mística, y la mística tiene un carácter profundamente social, en la fecundidad ampliada y también en la participación en la vida de la comunidad, este carácter social. Vayámonos hasta el capítulo 6, perspectivas pastorales. Aquí se abre un tema muy interesante. Acuérdense que el Papa no tuvo una educación de oficina. Él era un arzobispo en Buenos Aires y era un hombre muy dedicado a la vida pastoral. Entonces, este capítulo es muy interesante porque escribe a alguien que sabe lo que está diciendo. Escribe a alguien que vivió esto que él está recomendando. Él dice, en el número 202, dice que la parroquia, por ejemplo, ¿qué tiene que ser la parroquia? Tiene que ser la familia de las familias. Esa es la parroquia. Familia de las familias. Y dice que la familia no es solo objeto de la evangelización, también es un sujeto de la evangelización. Y que nosotros tenemos que trabajar mucho para que la familia evangelice, que no solamente sea evangelizada,
sino que también la familia evangelice. La familia tiene que ser sólida y fecunda. Y hace dos toques de atención muy importantes. Primero, los sacerdotes. Dice, a muchos sacerdotes les falta formación para tratar los problemas complejos de la familia. No quiero abundar porque es cierto. Va la gente con el sacerdote, con su problema, con su pena, con su llanto, y para que el padre le diga al final, no, pues échale ganas. Dios de mi vida. Después de aquella especie de catarsis, casi una confesión, terminar con un échale ganas, dice el Papa, hace falta formación para tratar los problemas complejos de la familia. Y también a los seminaristas les dice la necesidad de una formación psicoafectiva que los disponga, los prepare para tratar particularmente este tipo de problemas. Del número 205 al número 223 van a encontrar apuntes para una pastoral del noviazgo. Muy interesante la forma como lo describe. Que ya se hacen cosas de lo que ahí dice. Acompañar a los novios, no al cine, sino acompañar, porque ahí estorbamos, sino acompañarlos en su proceso de maduración hacia la gran decisión del matrimonio. Y hacer entender que el noviazgo es fundamentalmente un camino al matrimonio. Porque aquí hay algo que culturalmente ya nos ha invadido y que nos puede dañar mucho. Cuando alguien dice, pues esta es la novia y te vas a casar con ella, no, yo creo que no, pues ya déjala entonces. ¿Para qué andas? No, pues, ¿qué más hago los domingos? ¿No? Pero, ya. El noviazgo es un camino formativo, es un camino de maduración. No estoy diciendo, porque tampoco me toca a mí decirlo, es más, yo ni sé cosas de esas, pero, por ejemplo, no quiere decir que el muchacho con la primera novia se vaya a casar. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el noviazgo en sí es un camino que ve al matrimonio. Si alguien tiene noviazgo y está viendo por otra parte, mira, mejor no hagas un noviazgo. Mejor haz una amistad, llámalo como, no sé cómo se le puede llamar. No, eso es otra cosa. Bueno, eso de los amigos, ese es otro asunto. El Papa no dice eso, por eso no vamos a hablar del tema. Pero ese es otro problema que tenemos. O, ¿cómo se dice? Amigos con derecho. Bien, he leído muchas cosas. Dice aquí que el sacerdote, el agente de pastoral, debe tener una grande habilidad para analizar las causas de las cosas que suceden. Si yo veo un árbol que tiene una rama que está enferma, yo digo, le corto la rama, a ver, espérame, ese es un síntoma de un problema más de fondo. Entonces, el agente de pastoral debe saber ir a las causas de las cosas, debe tener una mente profunda para analizar, para no quedarse en las ramas, sino analizar las causas de las crisis. Y el Papa dice que una causa fundamental de la gran crisis del noviazgo y del matrimonio es la madurez afectiva retrasada, con la que muchos jóvenes hoy viven. Yo no quiero hacer comparaciones porque toda comparación es odiosa de entrada. Y cada época, cada generación tiene cualidades y defectos. Pero no podemos negar que hoy en día nuestros jóvenes maduran con más lentitud. Y que la misma decisión al matrimonio ya
También antes era quizá demasiado pronto, 15, 16 años, 14. Pero ahorita 30, 32, digo, espérame, vámonos yendo a una parte más intermedia. Aquí lo que se trata es de ver. No se fijen en los años, porque lo importante no son los años, sino cómo me sienta yo. Eso dice uno después de los 60 años. Aquí lo importante es captar si la persona está en un proceso de madurez afectiva. Y muchos de los jóvenes quizá presentan un retraso en esta madurez. El Papa toca el tema del divorcio, del número 250 al 251, con preocupación. Dice que hay que trabajar para fortalecer el amor, es un tema que preocupa, pero que a veces es un tema, es una cuestión a veces ya inevitable. Porque bueno, ya las cosas ya no tienen un mañana, entonces preocupante, hay que trabajar para fortalecer el amor. El Papa toca muy por encima, pero también los desafíos que tienen los matrimonios mixtos y los que tienen disparidad de culto. ¿Cuáles son los matrimonios mixtos? Es cuando se casan dos bautizados, por ejemplo, un católico y un cristiano, son los mixtos. Disparidad de cultos, cuando se casa, por ejemplo, un católico con un budista. Dice, bueno, aquí hay que ver la educación de los hijos, el cumplimiento de las obligaciones de la vida religiosa, etcétera, etcétera. Son cuestiones que hay que tomar en cuenta. Generalmente, cuando uno como sacerdote hace este tipo de matrimonios, la respuesta es, yo lo quiero mucho, no le hace que él quiera más a Buda que a mí, yo lo quiero mucho, pero bueno, siempre hay riesgos, siempre hay problemas. Este capítulo 6 se termina también con una frase célebre, muy interesante. Cada crisis implica un aprendizaje que permite incrementar la intensidad de la vida compartida. Entonces, no ver desafíos, no ver los problemas con un ánimo decaído, sino todo lo contrario. Capítulo 7, fortalecer la educación de los hijos. Bueno, aquí el Papa entra a un tema complejo, difícil. Los papás, muchos de ellos se sienten agobiados, se sienten prácticamente ya sin recursos didácticos, pedagógicos. Ya le dije de un modo, ya le dije de otro modo, ya esto, ya aquello, y esto no camina. Bueno, dice el Papa que los papás no deben ser obsesivos en los aspectos de la educación, deben preocuparse para poder generar en ellos procesos de maduración y sobre todo procesos de libertad. Fíjense, cuando una escuela primaria manda a llamar al papá o la mamá, todavía el maestro o la maestra todavía no les dice al papá cuál es la falta y el papá mentalmente ya lo está negando. Dice, mis hijos no son así, porque delante de mí, a ver, el Papa dice, tú, papá y mamá, es imposible que tengas el control de todas las situaciones de tus hijos. Es imposible. Edúcalos en la libertad. Edúcalos a distinguir el bien del mal, que también es otro problema muy grave de nuestro tiempo. El mal que se considera ahora como bien. Es un asunto también complejo, delicado. Dice el Papa en el número 280, la importancia de la educación sexual a los hijos. Educación, no solo información. Hay una enorme diferencia entre educar e informar. Una educación así, positiva, prudente y acomodada a la edad de la persona, con un acompañamiento con elementos de
la cuestión psicológica, la cuestión pedagógica y también la cuestión didáctica. Entonces el Papa dice, sí, hay que educarlos prudentemente, positivamente, porque el gran problema es que la sexualidad se ha banalizado. Ya no se considera como un elemento que de alguna manera fortalece o tiene un valor, sino ahora es banal, ¿no? Entonces, educar en el amor para la donación, para la entrega, para la generosidad. Dice el Papa una cuestión interesante, a mí me causó sorpresa encontrar esto en el documento. El Papa habla del sexo seguro, seguramente ha visto en México los comerciales. Dice que esto del sexo seguro, el Papa dice, atención, esto despierta una agresividad narcisista en la persona. Es una actitud negativa, porque rompe con la finalidad primero, porque el sexo seguro, en el fondo, lo que está diciendo es que un posible hijo es un enemigo. De aquí entonces la agresividad de esta cuestión y la urgencia de la educación. Pasamos al capítulo 8. ¿Cómo? Muchas gracias. Vamos al capítulo 8 y luego el 9 y terminamos, porque ya se acabó el tiempo. El capítulo 8, que es una de las cuestiones muy interesantes del Papa, acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Dice que la Iglesia, y esta es una frase muy propia del Papa, al menos en su expresión, otros papas lo han dicho, la Iglesia debe considerarse como un hospital de campaña, es decir, un hospital de guerra, de campo, donde el herido va a encontrar curación, va a encontrar consuelo. Así tiene que ser la Iglesia. Y entonces, es muy importante que ante la fragilidad y la imperfección, nosotros entonces tengamos misericordia. El Papa dice en el número 296 que en la historia de la Iglesia hay dos lógicas que corren. La lógica de la marginación o la lógica de la reintegración. Y dice que la Iglesia debe seguir la lógica del camino de Jesucristo, que es integrar con misericordia a sus hijos, a todos, también aquellos que son frágiles, que tienen imperfecciones. Ustedes han oído que el Papa en muchas ocasiones termina diciendo, recen por mí. ¿Se han fijado? Que es una característica. ¿Y por qué lo dice? Porque dice, yo soy un pecador, es decir, soy frágil, soy imperfecto. Por lo tanto, que la misericordia se apiade de mí. Conclusiones del capítulo 8, no condenar a nadie por su situación cual sea, no condenar, porque debemos difundir la misericordia y debemos vivir la caridad, que es siempre gratuita, incondicional y a la vez inmerecida. El capítulo 9 es la espiritualidad. Me comento nomás un número que se me hace muy simpático del Papa, el número 321, párrafo 321. El Papa dice, hoy en día necesitamos implementar en la vida matrimonial la espiritualidad. ¿De qué? Del cuidado, del consuelo y del estímulo. Vean, lo lleva a esos niveles de espiritualidad. Una espiritualidad que cuide a las personas. El Papa dice en su documento, tenemos que hacer que en este mundo nadie se sienta solo. Por eso la espiritualidad del cuidado, del consuelo y del espíritu. Gracias.
Agradecemos a nuestro padre rector por esta extraordinaria ponencia y abrimos un espacio de preguntas y respuestas. Preguntas, por favor, levanten su mano para hacerles llegar. Dios de mi vida. Tú contestas, Leti. Yo contesto. Padre, muchas gracias por lo que nos acaba de compartir. Bueno, desde su perspectiva y a la luz pues de lo que en este documento ha vertido el Santo Padre, ¿cuál cree usted que debe de ser, digamos, la labor de una persona como yo, que soy soltera, no tengo hijos, pero sin embargo soy miembro de una familia? Y yo no puedo, por ejemplo, participar en la educación de mis sobrinos directamente, ni intervenir pues en los matrimonios de mis hermanos de manera directa. ¿Cuál cree usted que es la actitud que uno debe de tomar? A ver, Gina, fíjate bien. Yo estoy como tú o poco peor. Yo soy soltero, no tengo hijos y me dicen padre. O sea, la maternidad tiene un evento físico, pero no lo es todo. La maternidad también contempla la maternidad espiritual, de quien vive con sentimientos maternales, de quien entonces procede en su vida con una serie de elementos que sin tener directamente una descendencia, sin embargo, es capaz de transmitir. Por ejemplo, tú tienes en tu trabajo unos jóvenes que pueden ser como tus hijos, no hablo de edades, hablo del cuidado, de la atención se puede tener con las personas. Respecto a los sobrinos, ahí es mejor que no te metas, porque ahí el asunto, uno de familiar con ellos, siempre es un campo minado. Es ahí, si te llaman, ve. Si no te llaman, porque no necesariamente solo en la vida parental de carne y sangre se vive la maternidad. Esto es una cosa mucho más amplia. No sé si te respondí, ¿sí? Bueno. No, pues ya. Digamos, por favor, con un fuerte aplauso a nuestro padre rector. A los que nos acompañaron por el listening, muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos y muy buenas tardes. Ya bien. ¿Y que cuándo me lo prestan?